We are in week number 2 of our Now What series. Estamos en la segunda semana de nuestra serie de Ahora qué. We felt like this was a relevant topic for us to be discussing because many of us are asking the question, well, now what? Sentimos que este era un tema relevante porque ahorita estamos en un momento que nos preguntamos, ¿y ahora qué? And we might be asking it because it's like, well, now what else is going to go wrong? Y quizás estamos preguntando, ¿y qué más malo puede pasar? And others of us might just be, well, now what do I do in this weird time? Y para otros puede ser, bueno, ¿y ahora qué hago durante este tiempo extraño? And so for the next several weeks, we're going to look at some people in the Bible who went through now what periods of time in their lives. Entonces, en las próximas semanas vamos a poder revisar algunos personajes de la Biblia que pasaron por momentos similares. And today we're going to talk about Joseph. Y hoy vamos a hablar de José. Joseph is a perfect example of living in a now what period of time or even life. José es un ejemplo perfecto de alguien que vivió en un momento de ahora qué. He had several now what moments. Él tuvo varios momentos donde se preguntó ahora qué. Joseph came from a very crazy family. José venía de una familia muy extraña. His dad had 4 wives. Su papá tuvo 4 esposas. They were almost competing to see who could have more boys for him. Casi estaban compitiendo para ver quién podía tener más varones. It was a very crazy dynamic in his home. Era una dinámica muy extraña en su casa. And Joseph was the first boy born to the favorite wife. Y José fue el primer varón nacido de la esposa preferida. He had 10 older brothers. Él tenía 10 hermanos mayores. But it was very clear that Joseph was the favorite child of all of them. Pero era muy claro que José era el preferido de todos. Jacob, the father, gave him this special coat to wear. Jacob, el papá, le dio una chaqueta especial que ponerse. And the older brothers would have to go out and take care of the sheep. Los hermanos mayores tenían que ir a trabajar y cuidar a las ovejas. And Joseph's role was to go and make sure they were doing what they were supposed to do and then come back and tell Jacob. Y el trabajo de José era nada más asegurar que los otros hacían lo que tenían que hacer y después reportárselo a Jacob. The last thing an older brother wants is for a younger brother to be spying on them and reporting back to their parents. Lo que menos quiere un hermano mayor es que un hermano menor que él esté espiándolo y reportando a los padres. And so Joseph is like this entitled teenage boy. Entonces José es este joven consentido. And at 17 years old, he starts having these dreams. Y a los 17 años él empieza a tener estos sueños. And the dreams predict that his brothers are going to bow down and worship him. En los sueños sus hermanos se inclinan ante él. That even his parents are going to someday bow down and as him as a leader. Y que aún los padres de él se iban a inclinar ante él. Well, one day his brothers are out watching the flocks. Un día mientras los hermanos trabajaban afuera, And Joseph is sent out to go and see if they're doing what they're supposed to be doing. mandan a José para que él asegure que están haciendo lo que deben. And the older brothers see their entitled younger brother walking out to check on him Los hermanos mayor miran a su hermanito consentido que viene a chequearlos in his fancy coat, en su chaqueta muy bonita and they see him coming from a long way away. y miran que él viene de una distancia muy larga. And they immediately begin putting together a plan for how they're going to kill him. E inmediatamente empiezan a planear cómo lo van a matar. Because they're just so sick of this entitled teenage boy who's their brother. Porque están cansados de este joven consentido que es el hermano de ellos. And so when Joseph gets there, they grab him and throw him in a pit. Cuando llega José, lo agarran y lo tiran en un hoyo. And we learn later on that Joseph was in this pit crying out to his brothers to please not to kill him. Más tarde aprendemos de que José está clamándole a sus hermanos que por favor no lo maten. But that was their plan. Pero ese era el plan de They were ellos. so sick of him. Estaban tan cansados de él. But then one of the brothers says, well, if we kill him, we don't really get anything for it. Uno de los hermanos dijo, bueno, si lo matamos no vamos a tener nada a cambio. And they see some people traveling by, Y miran a algunos pasajeros, and they recognize them as traders who are probably going to Egypt.
Los reconocen como personas que iban a comprar en Egipto. So they decide, hey, let's get something out of this. Entonces ellos decidieron poder ganar algo de esto. And so they take their brother out of the pit and sell him to these traders. Sacan a su hermano del hoyo y lo venden a estos comerciantes. And the brothers take him down, the traders take him down to Egypt and sell him as a slave. Los comerciantes lo llevan hacia Egipto y lo venden como esclavo. And already Joseph is having these two now what moments. Y ya José está teniendo estos dos momentos donde se pregunta, ¿y ahora qué? When he's in the pit, I imagine he's asking, well now what? What else can happen to me? Cuando él está en el hoyo, me imagino que él está preguntándose, ¿y ahora qué? ¿Qué más me puede pasar? And then he's taken to a foreign land and he's sold as a slave. And I imagine he'd be like, well, now what's going to happen? Después lo llevan a una tierra extranjera, es vendido como esclavo y me imagino que él se pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? And he's sold into a household that is run by a man named Potiphar. Lo venden a un hogar de un hombre llamado Potifar. And Potiphar is a powerful man in Egypt. Potifar es un hombre poderoso en Egipto. And here's what happens when Joseph is sold into his house. Y esto es lo que pasa cuando a José lo venden en esta casa. It comes from Genesis 39, verses 2 through 4. Viene de Génesis 39, versos 2 a 4. The Lord was with Joseph so that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his entire household, and he entrusted into his care everything that he owned. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. So the scriptures tell us that God was with Joseph, La escritura nos dice que Dios estaba con José, and that Joseph is given success in everything that he's doing. que José tiene éxito en todo lo que él está haciendo. And it's all because of God. Y todo es debido a Dios. And he has to do the work, but God is moving him to perform in such a way that everything succeeds. José tiene que hacer el trabajo, pero Dios está obrando en él de forma de que todo lo que él haga tiene éxito. And Potiphar recognizes that God is working in this young man. Y Potifar reconoce que Dios está obrando en este jovencito. And so Potiphar is now looking at him with eyes of appreciation. Entonces Potifar ahora lo está viendo con ojos de apreciación. And Potiphar just keeps giving him more and more responsibility. Y Potifar sigue dándole más y más responsabilidad. And Joseph is learning how to manage an entire household. Y José está aprendiendo cómo manejar todo un hogar. Things are going well. Las cosas le van muy bien. Imagine Joseph's, well, now what, has turned into, now what's going to happen? Me imagino que ahora José se está preguntando, ¿y ahora qué va a pasar? And things are going well. Y las cosas le van muy bien. But then Potiphar's wife realizes how attractive Joseph is. Pero después la esposa de Potifar se da cuenta qué tan atractivo es José. And it creates this awkward moment for Joseph. Y esto crea un momento muy incómodo para José. It's actually many awkward moments Son muchos momentos incómodos. where Potiphar's wife is pursuing him in a way that she should not be. Donde la esposa de Potifar lo está persiguiendo de una forma que no debe. And we see Joseph learning to have self-control here. Y vemos cómo José aprende a tener dominio propio. He keeps saying, no, that's not going to happen. No, that's not going to happen. No, that's not going to happen. Le dice una y otra vez, eso no va a pasar. And she just keeps insisting that it is going to happen. Y ella sigue insistiendo que sí va a pasar. And finally, one day he flees from the house. Y un día al final él huye de la casa. And Potiphar's wife feels so rejected and embarrassed Y la esposa de Potifar se siente tan rechazada y avergonzada that she tells Potiphar that Joseph was trying to pursue her. y ella le dice a su esposo de que José estaba tratando de perseguirla a ella. And so Potiphar has him thrown in jail.
Entonces Potifar lo mete en la cárcel. And I imagine that Joseph is at another now what moment. Y me imagino que José está en otro momento donde se pregunta, ¿y ahora qué? He's been betrayed by his family, Ha sido traicionado por su familia, sold into slavery, ha sido vendido a la esclavitud, taken to a foreign country, se lo han llevado a un país extranjero, forced to work without getting paid anything. ha sido obligado a trabajar sin recibir ningún pago And he's trying to do everything right. y está tratando de hacer todo bien And because of that, he gets thrown in jail. y por eso lo meten a la cárcel. Now what? ¿Y ahora qué? But we see another weird twist in this story. Pero miramos otra cosa extraña en esta historia. In chapter 39, verses 20 through 23, we read this. En capítulo 39, versos 20 a 23 leemos esto. But while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. The warden paid no attention to anything under Joseph's care, because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. So once again, Joseph finds himself in a now what moment. De nuevo, José se encuentra en un momento de ahora qué. And three important things happen. Y tres cosas importantes suceden. God was still with Joseph. Dios aún estaba con José. God was still giving Joseph success in everything he did. Dios aún le estaba dando éxito a José en todo lo que él hacía. And God was causing the person overlooking Joseph to view him with favor. Y Dios estaba causando que aquella persona a cargo de José lo mirara con favor. And the result of that is that Joseph is given more responsibility. Y el resultado de eso es que a José se le da más responsabilidad. Joseph has gone from not just managing a household, José va no solo de manejar un hogar, but he's now leading an entire institution. pero ahora está manejando toda una institución. He's developing systems to take care of the people that are there. Está desarrollando sistemas para cuidar de los que están ahí. And we see him growing in other ways as well. Y lo vemos crecer de otras formas también. So even as a prisoner himself, Entonces, aún como prisionero él mismo, Joseph is learning compassion for other people. José está aprendiendo compasión hacia otros. And one day, two people who served Pharaoh were sent to prison. Y un día dos personas que le sirvieron al faraón fueron enviados a la prisión. And that first night, they both have these troubling dreams, Y la primera noche ambos tienen unos sueños muy raros, which causes them to be very sad. que los causa a ellos ponerse tristes. Well, Joseph has grown in his compassion for others, José ha crecido en su compasión hacia otros which allows him to see that these men are sad and in pain. y que lo permite a él ver que estos hombres están en dolor y en tristeza. And so he asks them what's troubling them, Entonces él les pregunta qué les preocupa and they tell him about their dreams. y ellos le cuentan a él de sus sueños. And God inspires him to understand what those dreams mean. Y Dios lo inspira a él para entender lo que significan los sueños. And he tells the cupbearer that you are going to be restored to power in serving Pharaoh in 3 days. Y le dice que él va a ser restaurado en poder para servir al faraón en 3 días. And then he tells the baker, well, in 3 days, it's not going to be so good for you. Pharaoh's going to have you killed. Y al otro le dice, en 3 días no va a ser muy bueno para ti, el faraón te va a matar. And Joseph asked the cupbearer, like, when you go back and are restored, please remember me. Y José le dice al que va a ser restaurado, cuando regreses, por favor, recuérdame. Tell Pharaoh about me so maybe I can be released. Cuéntale al faraón de mí para que así yo me dejen ir libre. Well, in 3 days, what Joseph was predicting through the power of God, En 3 días, lo que José ya sabía que iba a pasar por el poder de Dios, well, those things happened. esas cosas pasaron. The baker was killed and the cupbearer was restored to his position.
El que trabajaba antes con el faraón fue restaurado y el otro fue matado. And I can picture Joseph's what now turning into, oh, what's going to happen now? This is going to be great. Y me imagino que José, en vez de preguntar ¿y ahora qué?, haber dicho que bueno, ahora me va a salir alguna resolución. He's going to tell Pharaoh, and then Pharaoh's going to come and get me out of this place. Él le va a contar al faraón y el faraón me va a liberar de este lugar. But the days go by, and then the weeks, and then the months. Pero los días pasan, después los meses y las semanas. And Joseph's excitement for the possibly being able to get out turn into sadness again. Y la emoción de José de poder salir regresa a ser tristeza. Now what? ¿Ahora qué? What am I going to do? ¿Qué voy a hacer? And then 2 years pass. 2 años pasan. And Pharaoh himself has a couple of dreams that are troubling him. El faraón mismo tiene unos sueños que lo preocupan. And he calls all of his leaders, all of his wisest people to him. Y él trae a todas las personas más sabias, todos los líderes. And he tells them the dreams, but they can't tell him what they mean. Y él les cuenta los sueños, pero ellos no pueden decirle lo que significa. And the cup holder kind of shyly comes and says, hey, I forgot something. Y viene uno y dice, creo que se me olvidó algo. You remember the time when you threw me in prison? ¿Recuerdas aquella vez que me tiraste a la prisión? Well, there was this guy, and he told me I was going to be restored, and then you restored me. Hubo un hombre que me dijo que iba a ser restaurado y así fue. And that baker you had killed, he predicted that 3 days before it happened too. El que estaba conmigo, él también dijo de que lo iban a matar en 3 días y así pasó. And it was all based on dreams we had. Y todo fue basado en sueños que tuvimos. Maybe he could help. Tal vez él te puede ayudar. And Pharaoh's like, well, go get the guy. Y el faraón dice, bueno, ve y agárralo. I need to know what these dreams mean. Necesito saber lo que significan estos sueños. And so they have Joseph get cleaned up, and then he comes and sees Pharaoh. Entonces José se tiene que limpiar, bañar y viene hacia el faraón. And this is Joseph's chance. Y esta es la oportunidad de José. And Pharaoh says, hey, I understand you can interpret dreams. El faraón dice, entiendo que sabes interpretar sueños. And if that's me, I'm like, yeah, I definitely can interpret dreams for you. Y si fuera yo, diría, sí, claro que sí puede interpretar tus sueños. But Joseph had obviously learned humility along this path that he had been on. Pero José ya había aprendido la humildad en este camino en el que él había pasado. He doesn't take credit for the ability to interpret these dreams. Él no toma el crédito por la habilidad de poder interpretar estos sueños. He tells Pharaoh, I can't interpret anything. Le dice al faraón, yo no puedo interpretar nada. But I think if you tell me, I think God will tell us what your dreams mean. Pero si me dices, creo que Dios me puede decir a mí lo que significa. And so Pharaoh tells him these weird dreams that he had. Entonces el faraón le cuenta estos sueños extraños. And Joseph says, well, here's what God wants you to learn from this. Y José dice, bueno, esto es lo que Dios quiere que aprendas de esto. There's going to be 7 years of abundance. Van a haber 7 años de abundancia. Crops are going to grow like crazy. Va a crecer todo. But that's going to be followed by 7 years where it's just complete famine. Pero después van a haber 7 años donde no va a crecer nada. There's going to be nothing that grows. No va a haber nada que pueda crecer. And so he says that's what the dream means. Eso es lo que significa el sueño, le dice. But Joseph doesn't stop there. Pero José no para ahí. He says, so Pharaoh, if I was you, Él le dice, bueno, faraón, si yo fuera tú, I would pick somebody to be in charge of all this. yo escogería a alguien que estuviera a cargo de todo esto. And I'd pick people to help that person. Y yo escogería personas que ayuden a esta And persona. I would start gathering crops and saving them during these 7 years of abundance. En estos 7 años de abundancia, yo lo que haría es guardar todas las cosas que And están then creciendo. at the end of those 7 years, you'll have enough to get through the 7 years of famine. Y después de los 7 años vas a tener suficiente para los 7 años que no va a haber nada. Well, Pharaoh is really impressed with Joseph. El faraón queda muy impresionado con José. He likes this plan. Le gusta su plan. So he says, all right, well, I'm going to put you in charge of it. Entonces le dice, está bien, te pongo a cargo a ti. Now, this is crazy. Esto es algo extraño. Can you imagine a prisoner being put in second command in an entire country? ¿Se pueden imaginar un prisionero estar casi en segundo lugar de los que están liderando el país? Because that's what Pharaoh does. Porque eso es lo que hizo el faraón con él. He gives Joseph his own ring,
Le da a José su propio cuarto. It's a symbol of power of Pharaoh. Ese es un símbolo de poder del faraón. He gives him this gold chain to wear around. Le da una cadena de oro para que lo use. And then Pharaoh puts him in the chariot right next to him. Después el faraón lo hace sentarse a la par de él. And then they ride the chariot all through the city, through the country, I don't know. They ride around together. Y andan juntos por medio de toda la ciudad. In a public display, telling people like, this guy is with me, and whatever he does or tells you to do, you need to do. Como para que todos miraran, este que está a mi lado está conmigo y lo que él les pida ustedes tienen que hacerlo. Well, 7 years of abundance come. 7 años de abundancia vienen. And they've been storing up all this grain. Y han estado guardando todo lo que pueden. And then the 7 years of famine start. Después vienen los 7 años de escasez. And 2 years into that famine, 2 años han pasado desde que empezó la escasez. Joseph's brothers come walking through the door. Los hermanos de José vienen entrando por la puerta. And they've brought money to buy food from the only place that had it available. Traen dinero para comprar comida del único lugar donde hay. And Joseph, it seems like, doesn't really know what to do with this situation. Y parece que José no sabe ni qué hacer con esta situación. At worst, we see Joseph maybe playing games with them to get back at them. Lo que podemos ver, quizás al verlo de la forma peor, es que José está jugando juegos con ellos. I think what was more probable Pero creo que lo más probable is that Joseph didn't really know what to do. es que en realidad José no sabía qué hacer. And he's trying to figure out how to even interact with these people who have literally betrayed him and sold him into slavery. Está tratando de entender cómo interactuar con estas personas que lo vendieron. And so there's a bunch of chapters on this phase of the story. Hay muchos capítulos en esta fase de la historia. But ultimately, what happens is Joseph reveals himself to his brothers. Pero al final lo que pasa es que José se revela a sus hermanos. And we see this in Genesis chapter 45, verses 4 through 7. Y miramos esto en Génesis 45, versos 4 a 7. Then Joseph said to his brothers, "Come close to me." And when they had done so, he said, "I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now do not be distressed, and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now there has been famine in the land, and for the next 5 years there will be no plowing and no reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth, and to save your lives by a great deliverance." No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 años más, en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. And in this moment, Y en este momento we see another thing that Joseph has learned during this string of now what moments. podemos ver otra cosa que José aprendió durante estos momentos de ahora que. He has learned the power of forgiveness. Él ha aprendido el poder del perdón. And what we see is he forgives his brothers, Lo que vemos es que él perdona a sus hermanos and it leads to them going and getting their father Jacob and his whole family. y eso lleva a que ellos vayan a seguir a ir a traer a Jacob y a toda su And familia. the whole family comes down to live in Egypt. Y toda su familia viene a vivir a Egipto. And it leads to 17 years, the last 17 years of Jacob's life, living with a family that has been reconciled. Y eso trae a que José viva 17 años más con su familia en reconciliación. It is a beautiful picture of what reconciliation looks like. Es una imagen hermosa de lo que es la reconciliación.
And as we go through this series of looking at people's lives, Mientras pasamos esta serie de ver las vidas de las personas, people who give us hope in now what moments, personas que nos traen esperanza en momentos de ahora qué, there's four things that we're going to look at in their lives. hay 4 cosas que vamos a ver en sus vidas. The first, that he is who we need him to be. La primera es que Él es quien necesitamos que Él sea. God is who we need him to be. Dios es quien nosotros necesitamos que Él sea. Not always who we want him to be, but he's always who we need him to be. No siempre quien queremos que Él sea, pero siempre es quien necesitamos que sea. And God was exactly who Joseph needed him to be at several points during his life. Y Dios fue exactamente quien José necesitaba en varios momentos de su vida. When Joseph was in the pit, he needed a protector. Cuando José estaba en el hoyo, él necesitaba un protector. And God protected him during that time. Y Dios lo protegió en ese tiempo. When Joseph was working in Potiphar's house as a slave, and when he was working or was in the prison as a prisoner, Cuando José estaba trabajando en la casa de Potifar y cuando estaba de prisionero, he needed a God who was a sustainer and who was a guide in troubling times. él necesitaba un Dios que lo podía sostener y que iba a guiarlo en los momentos difíciles. And that's exactly who God was for him during those times. Y ese es exactamente quien Dios fue para él durante esos tiempos. But if you remember back to the beginning of the story, when Joseph is a entitled teenage boy, Pero si recuerdan al principio de la historia, cuando José era un niño consentido, to the point when he becomes a compassionate leader, al punto que él se vuelve un líder lleno de compasión, Joseph also needed a God who was a humbler, José también necesitaba un Dios que lo iba a humillar. a God who was willing to teach him humility. Un Dios que estuviera dispuesto a enseñarle humildad. God was who Joseph needed him to be throughout his life. Dios fue quien José necesitaba durante toda su vida. The second thing that we look at is that he calls us to times of waiting. La segunda cosa que miramos es que Él nos llama a tiempos de espera. And you might feel like you are in a time of waiting right now. Y quizás tú te sientes que estás en un momento de espera ahora. Joseph was definitely in times of waiting. José definitivamente estaba en momentos de He had to espera. wait in a pit. Tuvo que esperar en un hoyo, He had to wait as a slave. tuvo que esperar como esclavo, He had to wait as a prisoner. tuvo que esperar como prisionero. And even when he was released in power to serve and save lives, Y aun cuando él fue liberado en poder para servir y salvar vidas, he had to wait as a son and as a brother for family reconciliation. él tuvo que esperar como hijo y hermano para tener la reconciliación de familia. The third thing is that we need to remember that God is working while we wait. La tercera cosa es que tenemos que recordar que Dios obra mientras esperamos. And so if you feel like you are in a time of waiting, just know that he is still working in you. Entonces, solo debes saber que si sientes que estás en un momento de espera, Dios aún está obrando en ti. Think of the ways that God worked in Joseph's life. Piensa en las formas que Dios trabajó en la vida de José. At Potiphar's house, he was learning to manage a household and learning self-control. En la casa de Potifar, él estaba aprendiendo cómo manejar una casa y el dominio propio. As he managed the prison, he was learning to manage an entire system. Cuando él cuidó de la prisión, él estaba aprendiendo a manejar todo un sistema. And he learned compassion along the way. Y él aprendió la compasión durante ese tiempo. God used him and taught him how to hear God's voice to interpret dreams. Dios lo usó y le enseñó cómo interpretar los sueños. And along the way, he also taught Joseph humility and forgiveness. Y durante ese tiempo también le enseñó humildad y perdón. And God continued to work in Joseph Y Dios continúa trabajando en José to bring peace and contentment to his heart. para traer paz y consolación a su corazón. And then that brings us to the last part of this process, is that God releases us with power. Y esto nos lleva a la última parte del proceso, que es que Dios nos desata con poder. Joseph was certainly released from prison with incredible human power. José fue desatado de la prisión con un poder humano muy grande. The only person in all of Egypt that had any more power than him was Pharaoh.
El único que tenía más poder que él en todo Egipto era el faraón. And there may not have been anybody on earth at this time who had more power than Pharaoh at all. Y no creo que había nadie en la tierra en este tiempo que tuviera más poder que el faraón. But more importantly, Joseph is released with great power Pero más que eso, José fue desatado con gran poder to offer forgiveness and bring about reconciliation. para ofrecer perdón y traer la And reconciliación. we see how this works in a powerful, powerful way. Y vemos cómo esto obra de una forma muy poderosa. His father's heart, which had been broken when he thought Joseph had died, El corazón de su papá, que había sido quebrantado cuando pensó que José había muerto, is now mended and whole. ahora está entero. Joseph's relationships with his brothers that had been broken are now restored. La relación entre José y sus hermanos que han sido quebrantados ahora están restaurados. Joseph's children are now able to know their cousins and aunts and uncles and grandparents. Los hijos de José ahora pueden conocer a sus primos, a sus tíos y I tías. mean, this is a big deal. Este es algo muy grande, importante. Reconciliation comes with great power. La reconciliación trae poder. Now, as we close this morning, Mientras cerramos esta mañana, I know a lot of us feel like we're in this time of waiting. yo sé que muchos sentimos que estamos en este tiempo de espera. And I really doubt that at the end of this time, Y realmente dudo que al final de este tiempo any of us are going to come out and be released with the power to be the second most powerful person in this country we live in. no creo que seamos desatados en poder para ser la segunda persona más poderosa de este país. I don't have any expectation that anybody watching this video is going to become vice president at the end of this. No tengo ninguna expectativa de que alguien que esté mirando este video va a ser el próximo vicepresidente. But I think some of us could learn and be changed by God in some of the other ways that Joseph was changed. Pero creo que podemos aprender de cómo Dios cambió a José en otras formas. Maybe God will teach some of us to have more self-control. Quizás Dios nos va a enseñar a algunos de nosotros cómo tener más dominio propio. Maybe God will teach some of us how to be better leaders and organizers. Tal vez Dios nos va a enseñar cómo ser mejores líderes y organizar mejor. Maybe God will use this time to teach us how to forgive one another. Quizás Dios va a usar este tiempo para enseñarnos cómo perdonarnos unos a otros. Maybe God is giving us opportunities to bring about reconciliation with friends or family members. Tal vez Dios está usando este tiempo para traer reconciliación entre familiares y amistades. Maybe God is giving us this time together as families Tal vez Dios nos está dando este tiempo juntos como familia so that we can build bonds and relationships that won't need reconciliation down the road. para que podamos tener una relación tan fuerte donde no vamos a necesitar la reconciliación después. And here's my prayer for our church. Y esta es mi oración para nuestra iglesia. During this time of waiting, Durante este tiempo de espera, I hope that God will work in all of us yo espero que Dios pueda obrar en todos nosotros and bring us out of this time in a much better place spiritually. y que nos pueda sacar de este tiempo y estemos en un lugar espiritual mucho mejor. That we will be more closely connected to God through the Holy Spirit than we have ever been. Que estemos más conectados con Dios y el Espíritu Santo que jamás hemos estado. And so that when this time is over, we can be released in the full power of the Holy Spirit. Para que cuando termine este tiempo podamos ser desatados en el poder completo del Espíritu Santo. To be people who carry a ministry of reconciliation to this world. Para ser personas que llevan un ministerio de reconciliación a este mundo. I believe God has great things in store for us during this time of waiting. Yo creo que Dios tiene muchas cosas buenas para nosotros durante este tiempo de espera. And I believe that He has miraculous things in store for us when this time of waiting is over. Y creo que tiene cosas milagrosas para nosotros cuando termine este tiempo de espera. That's my hope. Esa es mi esperanza. May it come true. Y que se haga así. Thank you for joining us this morning, family. Gracias por unirse con nosotros esta mañana, familia. We love and miss all of you. Los amamos y los extrañamos a todos.